¿Cuál es? Pastor, dígame qué me mandó a decir Dios. Ajá. Porque entonces estamos haciendo al pastor un ídolo. ¿Qué es el ídolo? Lo que se pone entre Dios y yo. 5 consejos, solo un camino. 5 miradas, solo una verdad. 5 experiencias, solo una vida. Solo por uno, porque somos 5 por 1, 5, 5. 5 por 1, 5, 5. 5 por 1, 5, 5. 5 por 1. Bueno, entonces, sexto video de Sexto episodio. Sexto capítulo. Claro Amigos que de este realmente es como el 5.1. 5.1, sí, la sí, claro. Segunda parte. Venimos. Porque lo Espere. Saludos a la gente de Spotify, saludos a la gente de YouTube. Estamos aquí continuando nuestro video anterior. Estamos continuando porque tenemos un tema espectacular. Muy bacano. Y el tema es, ¿cuándo te enteraste que eso que creías era religión? Bueno, ¿en qué momento te enteraste que eso que creías era religión y no era bíblico? Y yo había dejado antes en el aire una frase y es, decir Dios te bendiga es un tema religioso. Y te lo dejo aquí, colgadito, y sigamos con esta pregunta. Entonces, Richie, cuéntanos, por favor. Oiga, hace poquito me enteré Un poquito más. que para evangelizar no era necesario llevar a la iglesia, a las personas a la iglesia únicamente donde yo estaba, sino que yo podía evangelizar y lograr que otras personas, o sea, que llegaran a otras iglesias. Porque en algún momento nos dijeron, si usted evangeliza pero no llegan aquí, usted está perdiendo el tiempo y el trabajo. Entonces eso fue No, Muy ¿sabes buena. cuál es el problema? Que esa es la mentalidad de que esta es la única iglesia. Y esa iglesia de allá no. Es eso. Eso es esa mentalidad. Esa es esa mentalidad Acá de... se da la verdad, acá se predica la verdad, solamente aquí estamos en lo correcto y en las otras iglesias no, y acá tienen que llegar. Y esta es la única iglesia que tiene Dios para... Fue tan así que caímos en un error súper teso, y lo hemos hablado muchas veces con Sergio y con muchas personas, que nosotros decíamos, cuando nos decían, oiga, pero ¿por qué la gente no llega a su iglesia? Tal, nosotros decíamos, no, es que esta iglesia no es para todo el mundo. Esa iglesia no es para Mira, todo el mundo. no solo Pensando que estábamos dentro de la religión correcta. decirlo no es lo grave. Creerlo. No. Creer fehacientemente Y en esa enseñarlo. frase. Y enseñarlo, porque a veces uno cae en ese Exactamente. error de enseñar eso, ¿no? Es que esta iglesia no es para todo el mundo, es que acá la gente no aguanta la unción, es que acá la gente no aguanta el mensaje, No. es que esta gente no está hecha para esta iglesia. Y si tú te vas de esta iglesia es porque tú prefieres las cosas del mundo y no estás en la hora del Señor. Eso es un pensamiento terrible. Eso también habían dicho que si tú te ibas o pensabas algo, y eso yo lo pensé esta semana, lo digo de manera general porque eso va para otro podcast. Dentro de la gracia de Dios hay multiformidad de cosas, de gracia de hecho de Dios. Es decir, nosotros podemos ser diferentes en muchas cosas y hay muchos estilos, Claro. sin llegar a tocar líneas de pecado y de cosas obviamente que van en contra de Dios. Y en eso nos podemos mover. Claro. No tenemos que ser todos como un robot y como una máquina. De hecho, hay algunas iglesias que las llaman máquinas de hacer líderes. Porque entra, te vas para encuentro, no sé qué, cumples un proceso, que está bien, es un proceso y sirve mucho. Pero ya, es como sacar, como empacando con qué. No, una fábrica de chocolate. Son líderes de chocolate. Ese líder y haces otro líder y ya, y es para eso. Y yo pienso que no. O sea, hay iglesias o hay gente que no está, no es que no esté, sino su objetivo no es ser líder, no es ser pastor, de pronto va a servir en otra área. Sí, a unos les gusta el deporte, entonces van los domingos por la mañana a hacer deporte y dejan su reunión de domingo en la tarde. De culto, pues, y no es pecado, no está mal. Hay otros que dicen, no, yo madrugo el domingo porque es ir a la casa de Dios. Pero entonces ahí es donde entran también como esas frases y todo lo que estás hablando. No, es que si no madruga y no llega temprano, Dios usted no le ayuda. no le está Es que dedicando a Es Dios. que si no madruga, ¿quién le ayuda? Sí, claro. Eso es bíblico. Son esas- Ricardo. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Pero dónde es bíblico eso? El Señor madrugaba. Para que papá le El Señor ayudara. comía pescado. Yo no como pescado, entonces está en pecado. Sí, No. Estoy sin pescado. No, está- sin pescado. Sin pegado. Sin pecado. Sin pecado. Estoy como pescado. A mí Son esas una de las cosas. cosas que también me enteré relativamente, por decirlo de alguna manera, hace poco, es que si tú, hoy sí, Eso sí, esto. si tú estabas en desacuerdo con tu autoridad, estabas en desacuerdo con Dios.
A eso yo también. Sí. Si tú estabas en desacuerdo con tu autoridad, estabas en rebeldía con el cielo. Que son infalibles. Pilas a esto que está diciendo Sergio. Escúchenme porque sí, lo que estoy diciendo va mucho más allá. Sí, o sea, va mucho más allá de que, bueno, entonces yo voy a deshonrar a mi autoridad, Hacer lo que yo llevarle quiera. la contraria, ser un grosero, ser una persona prepotente, pedante con mi autoridad, porque no va por ese lado. Pero, no todo, porque aquí es donde nosotros tenemos que entrar a leer bien específicamente la Biblia cuando el Señor nos permite, por sus frutos, conocernos. ¿Sí? Espera, es que creo que el enfoque realmente que tú quieres decir es lo que acaba de decir, que si yo estoy en desacuerdo con él, estoy en desacuerdo con el cielo. Entonces el enfoque que se tiene es que el pastor o el líder es el único que escucha la voz de Dios. Exactamente. Ese es el enfoque equivocado. Porque yo estoy súper de acuerdo en honrar a nuestras autoridades, a nuestros líderes espirituales, líderes, pastores, profetas, es decir, todas las personas que Dios coloca en esos lugares de liderazgo. Es una bendición, para mí es una bendición, esas personas son una bendición y yo debo honrarlas. Pero de ahí a hacer lo que ellas me digan, a ojo cerrado, a como ellos me digan, así me digan, mira, esa pared es azul, yo la estoy viendo blanca, pero como no necesito estar en sintonía y en línea con el hombre de Dios, entonces tengo que decir, sí, es azul la pared. Porque si no lo digo, estoy en desacuerdo con el cielo. Y eso es un Y tema... me da temor estar en desacuerdo con Dios. Exacto. O si usted se va de acá, o si usted no hace lo que yo le diga, está desobedeciendo no A mí, Dios. Claro. sino a Dios mismo. Hay una cosa ahí que hay como entre líneas y es la relación que está teniendo con esa autoridad. Claro. Porque si el que me dice es que esa pared es azul, y yo digo, no, pero es que yo la he dado blanca. Y se sienta conmigo y me dice, no, pero mira, es que me estoy inventando cualquier boba. Con esta aplicación esa pared se ve azul. Ah, bueno, entonces podemos decir que es azul. ¿A qué voy? A que es cuando tenemos esa visión inalcanzable de las autoridades. Pero si tú tienes una autoridad, que es lo que hace una Cerca. autoridad, que es de cuidado, te puedes acercar a decirle como, es que eso no me parece. Y él te explica y te dice y te habla Claro. cómo es, te da por la palabra, tú puedes decir, listo. Entonces sí es por ahí. acá es donde Y eso yo- es honra. Exactamente, aquí es donde yo voy. Pero no todos hacen eso. Claro, Claro. es que es lo que yo estaba a punto de decir. Aquí es donde yo voy, donde es un lugar donde se tiene tan sesgada tantas cosas que te dicen, si no es aquí, no es en ningún otro lugar. Si usted no crece aquí, no crece en ningún otro lugar. Si usted se va de aquí, de mi cobertura, usted se va en maldición y posiblemente le caiga la ira de Dios a su vida. Pero porque esa tanta- cobertura es de chocolate o de arequipe como en las fotos. Dependiendo del gusto de la Ok, persona. sí, claro. crema Si hay leche, pastelera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminan tergiversando, malformando la palabra y manipulándola de A su tal gusto, manera, a claro, su a su conveniencia. gusto, a su conveniencia, que cogen textos, sacándolos del contexto para ponerte a ti contra las cuerdas, para ponerte a ti contra la pared. Para darte un pretexto. Y Para eso darte un pasa. pretexto. Cogen textos. O sea, cogen textos Los fuera sacan de de contexto. ¿Para qué? Para darte un pretexto. Se encapaló, no. No, pero mira, Mira que yo vi en Netflix un documental y de hecho hay varios. Perdón, tenemos capítulo. No. De sectas y temas ese de es muy religión. bueno. Ese es muy Y bueno. así empiezan por algo chiquito. No, es que mira, es que Dios me dijo que es que tú no te ibas a casar con esta persona, sino conmigo. Y así, tal cual. Entonces, O sea, ¿Sergio contigo? no. ok, Estoy dando un ejemplo, un ejemplo. Ah, no, O sea, Ya estoy casado. aunque esté soltero, tampoco es esperado. Estás soltero. Estás soltero. Me oyeron bien. Estás soltero. soltero de 5 por 1. El... Muchachas, oren. Oren. Eso Para también que el es Señor. médico. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya vamos pero para sí. allá, sí. Pero sí. Y entonces, en ese contexto era como todas esas cosas, es que te tienes que vestir así. Claro. Y, o sea, todo. Y tanto que es que les meten en la cabeza que si obedecen a eso, están obedeciendo al mismo Dios. Entonces ya empiezan temas sexuales, temas económicos, de gente que vende sus casas, sus propiedades, Sí. todo, y lo entrega a la iglesia. Y entonces ahí es donde se empieza a tergiversar también el propósito del ministerio y de la iglesia. Entonces dicen, no, es que esos son unos engañadores. Claro que hay engañadores, pero también hay pastores fieles a la palabra y líderes buenos que se acercan al corazón. Gloria a Dios. Esos dos puntos que ustedes dicen convergen en una misma cosa.
Y es otro pensamiento religioso. Perdón, David, dinos en qué convergen. Converge, tiene un punto de confluencia, o sea, todo al mismo Chale rápido que yo estoy del... Richie está clavado, Richie Y está el clavado. mismo punto religioso es justamente ese. ¿Cuál es? Pastor, dígame qué me mandó a decir Dios. Ajá. Porque entonces estamos haciendo al pastor un ídolo. ¿Qué es el ídolo? Lo que se pone entre Dios y yo. Por eso dice, no pondrás ídolos delante de Ningún mí. mediador. Ningún mediador. Porque mediador. nuestro mediador... Es que No, es que nuestro mediador es Jesucristo. Jesucristo, sí. Él es el único mediador. Dios, Él es el único camino. Si yo pongo entonces, pastor, y yo tengo la experiencia de haber escuchado a alguien que dijo, llegaba con su hija en brazos, delante del pastor y le dijo, pastor, usted me dio la orden de tener un hijo, aquí está mi hijo. ¿Cuál es la orden para este nuevo año? Yo me quedé frío, o sea, ¿cómo así? Él tuvo el hijo, él tuvo ese hijo, porque él fue la orden que le dio el pastor. Entonces el pastor se quedó así, no, tienes que comprar un carro este año. Así, tal Porque cual. se tiene la idea de que si el pastor me lo dijo, es orden de Dios, entonces yo tengo que ir a obedecerle. No es así, porque nuestro único mediador es Jesucristo. Y Dios siempre quiso, desde que habló con Abraham, el deseo de Dios era que el pueblo, o sea, nosotros estuviéramos directamente relacionados con él. Él no pueblo quería fue el que no intermediarios. quiso. Y Por el eso pueblo él pidió, necesitó intermediarios y pidió ley. Y el rey. Y pidió la ley. La ley no era la voluntad de Dios. Si hubiera sido la ley voluntad de Dios, se la hubiera dicho a Adán o se la hubiera dicho a Abraham. Pero eso es un tema un poco más complejo. más denso, sí. Entonces, cuando yo pongo que mi líder, mi pastor, mi pastora, mi profeta, el que sea, es el que me dice a mí lo que Dios dijo, entonces yo no estoy teniendo una relación directa con Dios. De acuerdo. Cierto, Entonces, total, ¿a qué vino total. Jesús? ¿Sí? Total. Entonces, No, de hecho, él vino a lo que vino, pero yo no Exacto. estoy haciendo lo que... Estoy viviendo. O sea, me refiero. No estoy honrando lo que él vino a hacer. no estoy entendiendo la obra de Jesús. Entonces, claro, esos dos puntos vienen a eso. Entonces, no, es que si mi pastor, mi apóstol me dijo Mi que profeta, yo, mi mi tal. profeta, el que sea, mi líder, mi anciano, no sé, me dijo que si yo no me he visto de rojo no viene la bendición, espérate, porque estamos entrando era de azul, en claro. puro... estamos Azul entrando, o azul claro. uno, en adivinación, dos, manipulación, Claro, total. y tres, estamos entrando en una... Es la misma religión, entonces es lo mismo que vas y te... Perdón, es lo mismo que vas y te confiesas al cura porque el cura te perdona los pecados. Eso No, pasa en todo. Yo no. he visto gente que tiene que llevar mantos y o pasar por debajo del manto o llevar Para ser bendecido. para ser Ay, venga, les bendecido. cuento algo O sea, súper rápido. o dar Hablando de o mantos. ese tema de que tengo que pactar con Por un alguien milagro. por mi milagro. Eso es pagar a cuota. Lo mismo. Es que si tú no oras 2 horas, el Señor escucha tu petición. O sea, tengo que cumplir una cuota de oración. Yo A nosotros nos decían alguna vez el diezmo del día en oración. el diezmo del día de oración, o sea, O sea, ¿cómo es? 4 horas, 2 horas 40 minutos de oración mínima al día como diezmo, porque Y en tocaba algún momento, diezmar. Y si chéquense- no, chéquense esta frase. En algún momento oí esto de un líder espiritual. Bótala, Tu bótala, diezmo bótala. asegura la cantidad de tu bendición, pero tu ofrenda asegura la La calidad calidad. de tu bendición. Uy, no. Sí. qué- ¿Y sabes qué fue lo peor que pasó ahí? ¿Qué ofrenda? Que dije amén. Sí. No, y uno inocentemente No, caía. No hay nada. Uno inocentemente caía en muchas cosas. Claro. Por lo mismo, porque era lo que de pronto dentro de nuestra inocencia espiritual, por decirlo así, nuestro desconocimiento de la palabra, caíamos en eso. Que, ojo, caímos como el ojo, caballo. porque- caímos. a ver, ojo, no quiero de ninguna manera quiero ni desvirtuar el tema de una ofrenda financiera, ni desvirtuar el concepto del diezmo, porque soy una persona que diezma fielmente por un tema De convicción. interiorizado, de convicción, de ejemplo de mi mamá, o sea, por eso lo hago. Pero sí, en algún momento me sentí terriblemente mal por no diezmar. Me sentí terriblemente mal por no ofrendar. Me sentí terriblemente mal por no pactar una palabra. Uy, no. Y aquí es donde quiero que entendamos que la religiosidad es como un pulpo, ¿Una araña? que comienza a Yo quiero un atraparte. brazo de esos. ¿No me lo quieres ofrendar? Pacta por Dios, ¿qué Dios te está diciendo Si ya? a este punto, Si mis a este queridos pulpo. oyentes, si a este punto, mis queridos oyentes, mis queridos muchachos de YouTube, no entienden esos comentarios, Después Fabi, digo porque YouTube por sigue- favor, Claro.
Javi, muéstrale por explícales qué. por qué. Casi le doy una mano, yo siempre quería una mano, un brazo de esos Octopus. Octopus. que me lo ofende. No, es que hay gente que pregunta que por qué el tema de Javi que Por siempre eso damos, somos 5 y es por por uno. eso, es por eso. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo siento que es como esos tentáculos atrapándote hasta tal Envolverte. punto. Claro, te envuelven hasta tal punto que tú terminas convencido de algo que a luces no puede ser cierto. Pero uno A lo hace luces. inocente, uno lo hace Claro, lo hace claro, inocentemente. Digamos, ¿cómo hacer entonces para uno no caer en esas inocentadas? Y ahí es donde yo pienso. Relación, intimidad con Dios. Sí, Claro. total. No, y más que eso, Ahí más es donde yo o sea, pienso. Espera, Richie, iba a decir algo. Ah, iba a decir sí, algo. No, estaba hablando y no interrumpí. Ah, bueno, No, no, discúlpeme. bueno. Y aquí es donde yo pienso, carajo, mi relación con el Señor en ese momento estaba tan desvirtuada que yo tragaba tan entero como me lo decían y jamás fui a la fuente. exacto. Jamás O fui a la jamás te fuente. permitiste dudar, más que dudar, de pronto Sí, sí, sí. preguntar y comentar. Claro, porque mira, fíjate, en ese momento tenía un liderazgo, en ese momento a cargo de algunas personas y tal, y digamos que el tema era que nos tenían tan convencidos que sí, como cabezas de algún ministerio, como líderes de algún ministerio, no estábamos alineados con Por lo que se decía. con la cabeza ministerial, ¿no? Estábamos en desobediencia. Y de alguna manera amaba mucho el lugar que el Señor me había dado. Demasiado, creo yo. Demasiado porque debía amar más al Señor en ese momento. Pero amaba ese lugar con mucha fuerza. Y yo decía, tengo que estar en acuerdo. O sea, tengo que estar en acuerdo porque no quiero ministrar en ese lugar cosas feas, ¿me entiendes? Cosas... Pero bueno, ya ese capítulo pasó y creo yo que hasta hace poco, relativamente, me di cuenta que puedes estar en desacuerdo con tu autoridad, puedes estar en desacuerdo con algunas cosas Sí, sí. y eso no significa que lo odies, que lo deshonres, que le faltes al respeto. No, Ahora, que estás en desacuerdo en cosas del método, ¿no? total. O sea, En si obviamente, formas, ojo, en formas. formas, O sea, en formas. Si el pastor te dice Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra, yo no estoy de acuerdo con eso. Espérame. Ahí sí ya. Ahí sí está. Ahí sí. Pero por vete ejemplo, pa' los- pero por ejemplo, si tu pastor te dice, desde el otro domingo usted tiene que venir en drill, porque si usted viene en jean, está desagradando al Señor, ¿y usted no está de acuerdo? Es por ejemplo, mira, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, a mi pastor no le gustan los perros. A él no le gustan las mascotas, a él no le gusta tener perros. Y te buscó un pastor alemán. Es un pastor, se llama Ernesto Alemán. Es que el apellido de mi pastor es alemán. Ay, no, de verdad. Sí, no. Me va a prohibir juntarme. No, ya no me va a prohibir nada. Ay, sí, que te prohíbo juntarte. no. No, eso sí lo he Richard abandonó el escuchado. grupo. No, a ti el líder no te puede Te prohibir. prohíbo juntarte con X o Y persona. No, no Y solo es eso. eso mismo. Oír a X o Y lugar. Espera, no aterrizo. Y es exactamente para ese mismo punto. Claro. A mi pastor no le gustan las mascotas, pero Pastor, perdón, por favor. ya no lo van a invitar a la iglesia. Pero él en ningún momento dice, no tengan mascota porque tenemos mascotas. Claro. no. Bueno, pero él dice cosas como, venga, usted no puede adorar, no puede Humanice, no no humanice humanice. a su mascota. Los perrijos. ¿Sí? De su Eso, cuento del perrijo, eso. no. O sea, no, eso es errado. Tenga su, incluso esta mañana le dijo, tenga su mascota y quiérala. Pero no lo ponga por encima de una... o sea, el Señor murió por las personas, ¿sí? Claro, claro. Entonces, él no controla. Y ese es otro error. Que el líder me controla. Entonces, no es que el pastor me prohibió hablar con ustedes. El pastor Ernesto me mandó a decir que no me junte No. con Ricardo porque no. Y por eso la Eso mucha es- gente que no conoce de Dios no va a una iglesia. Porque es que Allá allá me ustedes les prohíben. prohíben. Y Javi, ¿es que a usted le prohíben tal cosa? No, mira, a mí no me prohíben nada. Si sales de la iglesia, por la razón que seas, es como si te desterraran. O sea, salió de la iglesia y todas las personas ahí Sí. te bloquearon de Facebook. Que fue Ya no un te tema, hablan. Javi, que fue un tema que nosotros Sí, que nos vivimos. pasó. Que si vieron nuestro segundo video, por eso Claro, fue que nos claro. habíamos separado, ¿no? Entonces, Porque les nos exactamente, prohibieron, ¿no? terminamos bloqueando a la persona, sacándola de Y así nuestra vida. como sacándola dice, de ¿y a nuestra son de qué? Ya son de qué. Y tú a mí tampoco, o sea. Claro, exacto. Entonces, Pero ¿por qué? nos dijeron que sí. Claro. Claro, claro, entonces yo no me junto con él porque él me va a contaminar a mí. Me la tragué entera. Entera. Ahora, o sea, ojo, puede que haya alguna persona que esté con algo
no que te pueda contaminar, sino que esté en sus cosas. Claro, Y claro. que tú no estés de acuerdo con él, pero que tú hables con esa persona o te juntes, así como Jesús se sentaba en la mesa y comía con pecadores, pero Jesús no hacía lo que los pecadores A ver, hacían. pero aún así, Entonces- el pastor tampoco puede controlar. Sí, aún así, ni O sea, siquiera, sí. Dale, Rich. Bueno, esperemos que no vamos a sacar todos tus comentarios. Ahora, eso es en serio. Pastor, perdón. Perdón. Alfredo, 5 por 1. Perdón, papá. No, pues, Pero lo que sí voy a decir es, efectivamente también caí en el tema de, oiga, José Daniel se fue, lo que de los cielos no se hable con él porque se va a contaminar, entonces usted... No le den like en sus fotos porque está... Exacto, Bueno, nada. Está de acuerdo, exactamente. ¿Y a qué voy? Que ahorita en el lugar donde estoy ahora, uno de los primeros días que llegué, en medio de las prédicas, volví a escuchar una canción que de pronto no le había prestado tanta atención, que es que él deja las 99 y se va por la oveja perdida. Y muchas veces nos dijeron, muchas veces caímos en el tema de no, yo voy a hacer así sea de los 5 que se queden acá, pero el resto si se va pues se pierde esta gran bendición que tenemos acá. Cuando la Biblia enseña, brother, deje las 99 que están bien y vaya, acérquese, abrace, huélala, cuídela, porque esa persona necesita volver y nosotros muchas veces, yo les confieso acá que una vez hicimos una reunión con unos amigos de los cuales muchos dejamos de hablar durante muchísimo tiempo, Javier estaba entre ellos. Y yo tenía que dar unas palabras y yo les pedí perdón ese día y se me quebró la voz. Se me quebró la voz porque... Nada, que no. Ah, yo pensé que era la conexión de internet. Sí, es que es por el wifi que estaba volviendo ya. El wifi, ya volvió el wifi. Lo voy a poner aquí para que coja más señal. Y realmente es un tema de, oigan, no haber entendido durante tanto tiempo, porque uno le dice, ¿usted cuánto lleva en el evangelio? Y uno dice, no, 12, 15. Hombre, después de tanto tiempo y hasta ahora entender que uno debe dejar las 99 e ir por la que se pierde, es bastante complejo. Entonces, volviendo al tema que estamos hablando, ¿en qué momento me di cuenta que era necesario dejar las 99 para ir por esa oveja perdida? Eso es un tema súper Yo lo quiero alinear y es que en qué momento me di cuenta y ha sido, de hecho, hace muy poco. Y uno lo habla, y uno lo sabe, y lo predica, y lo ha escuchado y demás. En que Dios es lo más importante. Pero usualmente uno pone a las personas más importantes, Al al método. trabajo, al dinero, al ministerio mismo, al servicio mismo que esté haciendo en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, como primer lugar, y no a Dios. Y Dios, yo siento que Dios, bueno, en este tiempo me lo ha dicho, y siento que siempre lo dices, yo soy lo más importante, y lo importante es eso, lo que están hablando ahorita, la relación que yo tengo con Dios. Ya lo demás es añadidura, ya los ministerios que vengan, ya si decides irte en pantaloneta o irte en corbata, ya si decides servir aquí o servir aquí, si decides... O no servir. O no servir, o sea, tampoco es pecado no servir y decir, mira, yo quiero congregar y listo, o sea, está bien. Pero es que es eso, nosotros crecimos, yo crecí en un ambiente donde tocaba servir o tocaba servir, y tocaba hacer el curso de 1, 2, 3, 4, 5 pasos, porque tocaba hacerlo. Y eso es lo que a mí me pasó, fue que me cargó. Y al cargarme no puedo disfrutar de la creación ni con Dios, ni con mis amigos, ni con mis hermanos. Porque me cargo de todas las leyes o normativas que impone la gente. Por X o Y, estén bien o mal, lo hagan con... De pronto algunas son con una buena intención, yo no voy a juzgar eso. Pero uno se carga de todo eso y lo puede cargar 5, 10, 15 años de su vida. Claro. Y finalmente, al final, uno se sienta y Dios está ahí, Dios está bonito y le dice, vea, es que lo más importante para mí es tener la relación contigo y que tú también estés bien con tus hermanos, punto. El resto de ahí para allá se habla, se cuadra. Sí, me hago entender. Total. Claro que sí. Y me di cuenta me he dado cuenta durante varios años, pero creo que este año, por ejemplo, ha sido un choque para mí, muchas de las cosas, donde muchas cosas se caen y finalmente lo que queda es Dios y los hermanos. Ya. Señores, ¿en qué momento se dieron cuenta que lo que creían era religión y no bíblico? Lastimosamente muchas veces nos damos cuenta de eso cuando nos toca a nosotros. Este punto, por ejemplo, de yo rechazaba a los que se iban y cuando me tocó a mí salir y ver ese rechazo es que yo digo, Claro, cuando uno lo vive, sí, es cierto. Cuando uno lo vive, es que... ¿por qué no se lo va? ¿Tú qué opinas, Dani?
No, ya, pues gracias. Yo te iba a decir Dios te bendiga, pero es que... Ay, podemos decirlo. Yo lo estoy dilatando. esperando que este muchacho habla en serio. Yo sé. Está bien. Voy a decir por qué. Y esto... Daña el alma y la... No, pero No. quiero- Eso se llama suspenso. Suspenso. Pero- Si usan el Eso cine. se llama olvido, ¿no? Y que hay que atrás. Antes que lo expliques, digamos, yo sí quiero dejar, pues quisiera que dejaran por sentado que si usted lo dice, lo quiere decir. Claro. Y con buen corazón, hágalo. Si manda el violín con el de usted, diga más. No, claro, y a eso vamos, claro. Pero si no es bíblico se puede condenar. Claro, ¿no? mira. Porque no es con violín, sino con silvestre. Claro. Otra. ¿Por qué es religioso decir Dios te bendiga? Porque Dios ya te bendijo. Eso es cierto, con toda bendición del cielo. Y de la... Efesios dice, bendito Dios, ¿cómo es? Bendito el Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los judíos que dicen, y creo que ellos no dicen Dios te bendiga, sino dicen otra frase. Que Ellos dicen, Alahama, Eso es árabe, perdón, eso es árabe. No, no sabe. Shalom, Baruch atah Shalom, Adonai. Shalom. Shalom. El chaval. Shalom es una palabra bastante extensa. Sí. Sí, no es... Pero, Bendición, no, ¿por qué no? Bendición. Pero ¿por qué no? Porque es religioso decir Dios te bendiga. Porque es pensar que Dios te debe algo. Y estamos esperando a que Dios ya lo haga. Que Dios te lo haga, perdón. Y Dios ya lo hizo. Somos bendecidos en todo. Y también porque viene mucho este pensamiento, porque todavía que pensamos que la bendición es tener un carro, que la bendición es tener una casa, tener una beca, tener una esposa. No, eso es parte, pero la Son bendición manifestaciones. es una manifestación. De la es un bendición. producto, claro. De Es una la bendición persona. espiritual, ¿cuál es? Que nuestro espíritu está en relación Es directa lo más con importante. nuestro espíritu. Nosotros estamos en relación directa con el Padre, que no hay intermediarios, que no hay gente que nos controla, que no se trata de lo que hacemos, siempre lo decimos, no se trata de lo que yo hago, sino lo que Jesús ya hizo. Entonces, ¿por qué es religioso decir Dios te bendiga? Porque es pensar que Dios te debe algo y que yo, como intercesor, quiero que Dios te lo dé. Ahora, si tú lo quieres decir, dilo, pero ten presente que ya somos bendecidos, por eso, bendiciones. O sea, yo lo que entiendo también es que como el Dios te bendiga es como pasar por alto la bendición que Él ya dio. Exacto. Es darle algo, o sea, es creer que no tiene lo que ya tiene. Ajá. Sí, tú ya eres bendecido. Sí. Claro, claro. Y no solo eso, no solamente vamos a recibir la bendición, Dios nos hizo a nosotros bendición a otros. Sí. Bien, está bueno. Total. ¿Qué te ¿Quieres decir algo? Que muchas veces de esas mañas que tenemos para hablar, como, ¿sí? Muletillas. Como muchas muletillas, pues terminan siendo lo que va formando también nuestra creencia. Exacto. Entonces, por Sí. eso es como, sí, Salude al que está a su lado. sí, Levante las manos. sí, cosas por el estilo, o más bien, ¿qué es eso? Hay muchas verdades que decimos que las volvimos religión, por ejemplo. Volvemos un eslogan. Hay muchas verdades que volvimos vanas repeticiones porque las decimos, pero eso no se nos ha revelado. Exacto. ¿Sí? Entonces es como, por eso, hey, sí, Dios te bendiga, es como, ojalá se alineen los planetas y te ganes el baloto, una vaina así por el estilo. Y ojalá. Pero si te recuerdo que eres bendecido, te estoy poniendo en la posición que ya Cristo te puso, que no, sino que es la mejor posición que podríamos tener, que es hijos amados sentados Ya. Ahora, junto ahora- con Cristo en lugares ahora, celestiales. Lo mismo. No está mal, no es pecado y no te vas al infierno por decir Dios te No, bendiga. es una bobada, sí. Envía el violín fresco, envía el violín. Sí, fresco. Sería una bobada Pero- decirles porque sería religioso decirles. no Pero religioso. sí, lo que hay que hacer es renovar la mente, o sea, cambiar ese enfoque, porque también eso no... Algún día Dios me bendecirá, no, ya te bendijo. Cambie, edite todas esas fotos que dicen Dios te bendiga por Dios te bendijo. Dios te bendijo, claro. O eres bendecido. Manda el piolín con estrellitas diciendo, Bendiciones. eres bendición, eres Sí, bendecido. sí. Señores, la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Pero Cristo fue el Dios que se acercó al hombre. Se hizo hombre para alcanzarnos. ¿Para qué? Para que estuviéramos juntos con Él. Juntos de una manera inseparable, irrompible, una manera. De hecho, la palabra unión dice que es una alianza intramolecular que no se puede separar. Perdón, solo 20 segundos para decir esto. Por eso muchas veces decimos, es que yo encontré a Dios tal día. No. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró Eso porque es es. que los perdidos éramos nosotros. De acuerdo. Y hay algo que quería decir. En Corintios dice que Satanás pone un velo para que no veamos a Cristo. Hay una versión que dice que nos hace daltónicos para que viendo a Cristo no lo reconozcamos.
Ese es el problema de la religión, ese es el problema de esas pequeñas enseñanzas, ese es el problema de esas pequeñas frases, de esos refranes, de esas enseñanzas, y es que nos están distorsionando del verdadero significado de la obra de la cruz. Entonces, lo mismo, no es pecado, no es que te vayas a morir por ir en pantaloneta, tampoco te vas a morir si no vas en pantaloneta, es Aunque hay que llevar algo, ¿no? Porque ahí sí, bro. Cambia ese enfoque, cambia toda esa religión, cambia todo ese pensamiento de que tú haces para alcanzarlo. El Señor ya te alcanzó y te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es ¿Dónde cinco por estamos sentados? ¡Dios te bendiga! 5 por 1. No, y pasa. Pasa, o sea, eso pasa. Esa es de esas historias que nos veremos en una próxima. Ya saben, compartan, suscríbanse, compartan Spotify. Instagram, Sí, pronto vamos a estar haciendo un pequeño concursito, ¿no? Entonces, por favor, manifiesten su amor a nosotros. Venga, comenten Comenten. por acá y todo, porque eso es importante para Nos nosotros. gusta leerlo, nos gusta. Si no le gusta, también comente. Sí, aleguemos, no me entiendes. Esa gorra no me gusta. Ya estamos terminando, pero sí quiero terminar con algo que me parece importante. Pastor. Perdón, pastor. Bendiciones a todos y hasta una próxima Un oportunidad. abrazo para todos, 5 por 1. Perdón, pastor. Bye, bye. 5. 5 consejos, solo un camino, 5 miradas, solo una verdad, 5 experiencias, solo una vida, solo